Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y muy buenas tardes a Lady Araceli Pech Martín, con quien estoy aquí de modo virtual en estos tiempos de contingencia. Mi nombre es David Bartel, yo soy el director de la Oficina México y Caribe de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación alemana que trabaja con temas de derechos humanos, medio ambiente y género, en este caso aquí en México. Nuestra oficina está en la Ciudad de México. Estamos hablando, Lady y yo, y enseguida voy a presentar a Lady, pero les digo por qué estamos hablando aquí ahora. Es que el 20 de mayo en el festival Ambulante en Casa, que Ambulante también este año tiene un formato distinto, pero muy atractivo, y tiene una película por día, y el 20 de mayo se va a proyectar el documental que les pasó a las abejas. Y eh, la protagonista o una de las protagonistas de esa película es justo Lady Pech. Lady es mujer maya, es apicultora, defensora de los derechos indígenas y conservadora de las abejas tradicionales. Es miembro del colectivo apícola de comunidades mayas de los Chen y vive en el municipio de Opechen, en Campeche. Muy bienvenida, Lady. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces Lady está pues en Opechen, ¿no? En su casa. Sí, Yo estoy en mi casa, no puede ser de otra manera, ¿no? Debido a la contingencia. Y vamos a hablar en los próximos minutos un poco de lo que pasa a las abejas en, en la tierra donde vive Lady. De hecho, las abejas que ustedes cultivan son abejas melipona, ¿no? Así se llaman. sí, Yo tengo que confesar, yo no sabía que existen abejas sin aguijón. ¿Es verdad? Entonces no pican. no. De hecho, tiene el aguijón, pero no lo utiliza. Entonces, Ah, es una de las características que tiene esta abejita. ya. Yeah. Pues, pero tú en algún momento de la película dices, nosotros, mujeres mayas, somos un poco como las abejas. Pero en este caso yo diría, ustedes, mujeres mayas que luchan por sus derechos, sí tienen aguijón o no, porque ustedes sí pican. Bueno, esa justamente es algo cuando empezamos a trabajar con las abejas, nosotros dimos cuenta que las abejitas, ellas no se pueden defender, no pueden defender su derecho. Entonces nosotras sí podemos, porque sí podemos hablar, sí podemos. Entonces, justamente es que por el cual nosotras como mujeres que decidimos trabajar con estas abejas es para defender el derecho digamos, de la sobrevivencia de estas abejas, de cuidado y conservación de las abejas, de las especies que están en riesgo. Pero hay que explicar, creo que este cultivo de las abejas pues es parte de los usos y costumbres de ustedes maya en la región, y lo hacen hace mucho tiempo, y que es, bueno, una tradición cultural, pero también un complemento económico, ¿no? A la vida, a las actividades económicas de ustedes. Incluso la miel que se produce, una buena parte, la mayor parte incluso se va a mi país, se exporta a Alemania, pero entiendo que la producción ha bajado muchísimo en los últimos años, debido al hecho que se ha reducido el número de las abejas. ¿Por qué eso, Lady? Bueno, pues la península de Yucatán ancestralmente ha sido en gran parte donde se ha conservado mucho a las abejas. Antes de que las abejas de las apis mellíferas llegaran en la península de Yucatán, nosotros los mayas ancestralmente hemos trabajado y conservado a las abejas. Tenemos una relación muy importante con las abejas. Nuestra identidad cultural está, digamos, cimentada
en la parte del cuidado y conservación de las abejas. ¿Por qué? Porque los mayas ancestralmente nosotros siempre hemos cuidado y conservado nuestros bosques. Y parte de esa conservación que nosotros tenemos y hacemos, pues también están nuestras abejas. Nosotros nos hemos dado cuenta que para producir nuestros alimentos es importante tener abejas. Para cuidar nuestras plantas medicinales es importante tener abejas. Por esa razón, los mayas tenemos una relación muy importante con nuestras abejas. Hoy en día las abejas ha bajado mucho la producción y conservación de las abejas. Esto se debe a que en la península de Yucatán se han implementado proyectos de agroindustria a gran escala. Estos proyectos que el gobierno ha implementado en la península como un modelo de desarrollo para las comunidades mayas, pues ha afectado de gran manera la vida de las comunidades mayas y de las abejas, porque estos megaproyectos están acabando con toda nuestra biodiversidad. Hoy en día tenemos grandes deforestaciones. Esos bosques que ancestralmente nuestros abuelos cuidaron y que nos heredaron, pues esto se han acabado, se ha deforestado. Tenemos la pérdida de nuestras plantas medicinales. Estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Por lo consiguiente, también esto se está reflejando en la vida, está impactando en la vida de las familias campesinas. Yucatán, la península de Yucatán, en su mayoría somos familias campesinas que tenemos abejas, ya sea de las abejas apis mellíferas o abejas nativas, pero para nosotros las abejas es importante. Y la producción de miel, la mayor parte de la producción de miel que tienen los apicultores de la península de Yucatán, pues es una economía muy importante para nosotras, porque entonces esa miel se exporta a los países europeos, en gran parte está en Alemania. Entonces, ¿cómo la apicultura forma parte de un sistema campesino que ayuda o que permite esta sustentabilidad de un manejo de los ecosistemas importantísimos para nosotros? Tú mencionaste la deforestación y la siembra en grande escala de manera agroindustrial de la soya. Otra vez hay lamentablemente un vínculo con mi país porque el principal responsable de eso y el principal responsable de la aplicación de un veneno que mata justo a las abejas, el glifosato, que es un pesticida, es una gran empresa multinacional que antes se llamaba Monsanto y que hace 2 años fue comprado justamente por la empresa Bayer, que es una empresa alemana. Nuestra fundación en Alemania está luchando hace muchos años para que se prohíba totalmente el glifosato, pero esa empresa es muy poderosa, no solo en México, en muchos países del mundo, y hasta la fecha ha logrado evitar esta prohibición total. Quizás puedes describir un poco cómo se ha dado ese proceso con Monsanto y con el glifosato en la península de Yucatán. Bueno, pues lamentablemente cuando nosotros nos enteramos de que en el 2011, 2012, el gobierno mexicano le otorga el permiso a Monsanto para la siembra de soya transgénica en su fase comercial de 253.500 hectáreas. En su mayoría de esas hectáreas hoy en día están sembrados, está sembrado en mi municipio, que es Copelchen. Nosotros al conocer un poco la información de los daños o de las afectaciones que tiene la siembra, la soya transgénica, nos preocupamos. Entonces, nos organizamos como comunidades, como organizaciones de apicultores, e interpusimos una demanda en contra de Monsanto. La demanda nos llevó del 2012 al 2015, tuvimos un proceso judicial en los juzgados, hasta que en el noviembre del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos otorga a nosotras la razón, da un fallo favorable
hacia los dos amparos que nosotros presentamos. Uno lo presentó las comunidades indígenas, eso fuimos 25 comunidades indígenas, y el otro lo presenta las organizaciones de apicultores. Este fallo pues nos dio como un triunfo, podemos decir un triunfo, porque en la historia nunca había sucedido que las comunidades indígenas pues le ganaran una empresa transnacional como es Monsanto. Sin embargo, la sentencia que nos dio la Suprema Corte, donde dice que no se puede sembrar soya transgénica hasta que no nos hagan una consulta. Entonces, nos otorgan la razón de ser consultados. Sin embargo, esta consulta que inicia en el 2016 hasta la fecha aún no concluye. Es una consulta donde nos preguntan si estamos de acuerdo que se siembre o no la soya transgénica. Esta consulta no es suficiente, porque para empezar, cuando se otorgó el permiso, la soya ya estaba sembrada. Y hoy en día aún tenemos soya sembrada. En este ciclo se sigue sembrando la soya. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que con la siembra de la soya transgénica, pues se vino la deforestación, se vino el incremento de uso de plaguicidas, de pesticidas que están matando a las abejas, están muriendo las abejas, se ha contaminado el agua, tenemos problemas de salud por el incremento de estos plaguicidas. Entonces, una de las cosas que las comunidades indígenas mayas estamos reclamando y estamos demandando hoy en día es justamente que se haga, que este derecho a ser consultados se haga eficaz, que se respete, porque hasta lo que está sucediendo es que sí dijeron consúltelos, pero aún se mantiene la siembra de la soya en una total impunidad. ¿Y por qué demora tanto esa consulta, Lady? La consulta está demorando porque no se está respetando los principios de la consulta como lo marcan los estándares internacionales, que debe ser previa, informada, de buena fe, culturalmente adecuada. No se está respetando. Cuando las comunidades queremos hacer valer nuestro derecho como pueblos indígenas, nos encontramos entonces que hay una resistencia del respeto hacia el derecho de las comunidades indígenas. Hoy en día, las comunidades indígenas, los derechos que tenemos están siendo violados sistemáticamente. Se están violando nuestros derechos, porque a pesar de que hay una sentencia, pues la soya se sigue sembrando, no se está respetando. Nosotros hicimos una propuesta, un protocolo, un plan de trabajo de cómo queremos que se haga la consulta, porque la consulta dice que debe de ser culturalmente adecuada, como nosotros nos entendamos, como nosotros nos podamos comprender, podamos entender cómo se hace la consulta. Sin embargo, este plan o este protocolo de consulta que nosotras, las comunidades indígenas, propusimos, no lo quieren aceptar las autoridades. Por esa razón, hoy en día, la consulta no ha avanzado. Hicimos 7 sesiones en la anterior administración de gobierno y en la primera fase de acuerdos previos no pasamos. ¿Por qué? Porque las 7 sesiones que se hicieron, en las 7 sesiones nos encontramos con que violentaron nuestros derechos, nos confrontaron, hubo mucha violencia, mucha confrontación de las comunidades, entre los líderes. Entonces, no se puede decir que esta consulta se esté dando de manera libre. Sí, pues entonces, sí, siempre atrás de una empresa grande normalmente hay un Estado, hay autoridades que protegen los intereses de la empresa y no los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y de las ciudadanas. Lady, como ya estamos caminando hacia el fin de nuestro tiempo, lamentablemente quería te pedir que comentaras un poco sobre el proyecto de Tren Maya, porque lamentablemente, o sea, el problema de las abejas no es el único problema que enfrentan las comunidades indígenas en la península de Yucatán. El gobierno está empujando con mucha fuerza ese proyecto de Tren Maya y se escucha aquí que muchas comunidades indígenas incluso lo apoyan.
pero otros como ustedes y como comunidades con quienes trabajamos, nos dicen que temen muchas consecuencias desastrosas, no solamente económicas, ecológicas, pero también sociales y culturales. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que el proyecto del Tren Maya es un proyecto que igual que va a afectar a las comunidades o está afectando más bien ya a las comunidades, porque desde que empiece todo este problema de quebrar la organización en las comunidades indígenas, de quebrar la voluntad de los pueblos indígenas, pues ya, ese es un proyecto que está afectando. Y creo que el proyecto del Tren Maya es un proyecto más que se suma, que viene a sumarse a la afectación, al despojo y a la violación de derechos de los pueblos indígenas. No se puede seguir violando estos derechos, porque las comunidades indígenas tenemos autonomía, tenemos nuestra forma de pensar y eso no se está tomando en cuenta. Desafortunadamente, quienes conocemos y sabemos cuáles son los proyectos indicados o cuáles son los proyectos viables o cuáles son los proyectos sustentables para nuestro desarrollo como pueblo indígena, somos nosotros, somos los indígenas, somos los mayas. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando se toman esas decisiones, cuando se decide sobre el territorio del pueblo maya, nosotros desaparecemos, nos dejan afuera? Y uno de los reclamos que estamos haciendo hoy como pueblo maya, en todos los sentidos de los pueblos indígenas, es esto, que nosotros estemos participando, que nuestra voz se escuche, que todo lo que nosotros, el conocimiento que tenemos, formen parte de un proyecto de desarrollo, no que nos imponga. Que el plan de proyecto de desarrollo de las comunidades sea que nazca a través de las comunidades, que las comunidades mayas, los indígenas, seamos lo que los propongamos, que digamos, y no que nos impongan. El proyecto de Tren Maya es un proyecto que viene y que creo que viene a terminar de matar, de terminar el despojo, a terminar de un despojo de un territorio que ancestralmente es nuestro. Y nuestro porque lo hemos cuidado. Última preguntita, Lady. ¿Los alemanes, mis compatriotas, podrán seguir degustando su miel? O sea, ¿vas a seguir produciendo miel en tu tierra? Por el cual nosotros estamos defendiendo nuestro territorio es justamente por eso, porque nosotros queremos que nuestros hijos, que los que vienen atrás, que todo esto que nosotros tenemos y conocemos, transmitirlo. Y la producción de miel, trabajar con abejas, es una herencia ancestral que queremos nosotros dejarla a nuestros hijos. Y justamente porque creemos que la apicultura es una actividad noble, que no afecta, que no daña, que al contrario conserva y que ayuda a que nuestros hijos se queden en nuestros territorios. Por esa razón lo estamos defendiendo, por esa razón existe este movimiento, existe todo esto de qué le pasó a las abejas. Es importante que la gente sepa qué le está pasando a las abejas. Eso. Es importante saber que sin abejas no va a haber alimentos, no va a haber un futuro, no vamos a respirar aire limpio. Entonces es importante saber qué le está pasando a las abejas. Por esa razón, la invitación es que el día 20 nos acompañen a la presentación del documental. Exactamente. Estuve hablando con Lady Araceli Pech Martín y ella es justo protagonista del documental que les pasó a las abejas, que se va a proyectar el 20 de mayo y solo el 20 de mayo en el Festival Ambulante en Casa. No lo pierdan. Muchísimas gracias, Lady. Muchísimas gracias a Ambulante y una buena tarde a todos. Muchas gracias.